Bien, bueno, muchas gracias, Karina, muchas gracias, Tomás. Pido disculpas porque no armé ninguna presentación para mostrar, quizás tendría que haber, no lo había pensado, pero ahora digo, quizás hubiera estado bueno aprovechando las pantallas para mostrar algo un poco más ordenado, ¿no? Las ideas y todo. Pero bueno, como bien dijo Karina, el trabajo que yo había estado desarrollando que tiene que ver con la implementación de tecnologías de inteligencia artificial, particularmente de machine learning y de deep learning, aplicadas al ámbito de la salud. En el estudio que yo hice, el abordaje es un cruce entre esas implicancias, ese uso tecnológico, pero con repercusiones en cuestiones de privacidad. Es decir, pensar en cómo los sesgos que son necesarios de disminuir en el ámbito de la salud. Eh, en algunas áreas en donde los datos necesarios para la disminución de esos sesgos son quizás datos sensibles, tiene también involucrada la implicancia en cuestiones de privacidad y de intimidad de esas personas. Y ahí es donde a mí me parecía interesante porque en el campo de la salud, en donde es una de las áreas en las que más se ha avanzado en los últimos años de investigación en implementación de este tipo de tecnologías para mejoras de diagnósticos, para tratamientos, para detección temprana de enfermedades, con asistencia, digamos, de tecnologías, por ejemplo, de reconocimiento de imágenes, en algunos casos. Eh, el cruce para poder disminuir esos sesgos tiene luego estas otras repercusiones en otras áreas que son también sensibles. Un poco lo que yo hice para estudiar esto fue enfocarme en algunos casos concretos de usos ya de tecnologías y de investigación en tecnologías en Argentina, que son las que voy a desarrollar un poco acá. Voy a tratar de ser breve, pero para tratar de ver un poco la parte de los sesgos y por qué también es importante tener en cuenta encontrar ese equilibrio entre la disminución de sesgos y la protección de privacidad, teniendo en cuenta que estamos hablando de pacientes y de datos sensibles en este sentido. Algunos de los casos, para entrar en tema que voy a contar, hay uno que es como quizás el más popularmente conocido, que tiene que ver con lo que se intentó o se anunció en un momento desde políticas eh, públicas, pero provinciales, que fue un intento de desarrollar una supuesta inteligencia artificial en la provincia de Salta en el año 2018, eh, que la intención, y al menos en su presentación discursiva de este caso, era que iba a ser un sistema que iba a permitir predecir, anticipar el embarazo adolescente. Teniendo en cuenta los sesgos y el enfoque de este encuentro que nos tiene acá, ya solo el hecho de pensar de qué manera se podría anticipar, cuáles serían los datos a tener en cuenta para alimentar un sistema que debería intentar predecir una situación como un embarazo adolescente, es un cúmulo de sesgos, que ya digo, ya desde el propio diseño de pensar una herramienta, y digo herramienta o tecnología de inteligencia artificial, todo entre comillas, porque la inteligencia artificial en términos concretos quizás requiere de otra complejidad que no necesariamente es solo un análisis de datos en una lista y nada más, pero bueno, a veces se le dice inteligencia artificial a un montón de datos que se procesan automáticamente y se llega a una decisión. En este caso, los sesgos estaban en cuáles eran los datos que se seleccionaban, pero además cómo eran interpretados esos datos. Y esto lo traigo un poco a colación ya desde ahora, porque a veces uno de los sesgos que hay en el diseño de este tipo de herramientas tiene que ver, es quizás una forma como más implícita de ese sesgo, pero tiene que ver con cuáles son los datos que se seleccionan y luego cómo son interpretados, y no necesariamente el sistema en sí, cómo los analiza, ¿no? Sino ya desde qué datos consideramos que van a llevarnos, en este caso, a indicarnos que una persona puede, por ejemplo,
estar más cerca de, en el futuro, ser un adolescente que esté cursando un embarazo. Bueno, este sistema, por ejemplo, así ya como se había anunciado, fue rápidamente cuestionado en ese momento, precisamente por un montón de falencias que tenía a la hora de estar pensado este sistema como estaba diseñado, pensado desde el diseño, ya desde ahí mismo, ¿no? Pero hay otros casos que quizás uno podría pensar que realmente son una solución, ayudan, por ejemplo, a el diagnóstico rápido de imágenes en casos como por ejemplo el cáncer. Bueno, justo estamos en una semana que es para la toma de conciencia y de prevención de cáncer de mama, y uno de los estudios que yo también había estado investigando un poco y que están en el desarrollo del trabajo que realicé en el marco de esta investigación, tiene que ver con el análisis de imágenes médicas a través de resonancias, pero también de radiografía, en imágenes médicas de cáncer de mama. En esos casos, que también es interesante el por qué también surgen, a veces quizás uno deja de lado la pregunta de por qué se necesitaría el desarrollo de algún tipo de inteligencia artificial en algún campo determinado. En el área del estudio de imágenes médicas hay una necesidad concreta que tiene que ver con las propias prácticas de aquellas personas del ámbito de la salud que deben analizar una cantidad bastante importante de imágenes médicas en su trabajo cotidiano, que en términos de volumen exceden cada vez más la capacidad que tienen estas personas de poder realizarlo en forma rigurosa y poder cumplir, digamos, con esto. Se estima que las personas que trabajan en el área técnica de lo que es el diagnóstico a través de imágenes médicas están teniendo que analizar casi 1 o 2 imágenes cada 2 minutos, lo que afecta bastante en su capacidad de discernir con esa velocidad, tener un diagnóstico riguroso y que no se les pase nada por alto, ¿no? Dicho mal y pronto, es decir, si tienen que estar mirando esta cantidad de imágenes, personas humanas, que tienen una jornada de trabajo, que pueden tener un día en donde no se sientan del todo lúcidos, más cansados, o lo que fuere, la percepción visual es mucho más afectada, entonces pueden quizás no ver algo por solo tener que analizarlo en forma rápida. Ahí es donde este tipo de herramientas sirven a modo de soporte, una ayuda para las personas que trabajan en el área de detección de diagnósticos en imágenes médicas, porque bueno, trabajan con quizás sistemas que les iluminan. En este caso, uno de los sistemas que había mencionado en el trabajo, lo que hace es como iluminar zonas de una imagen, ¿no? Ya sea una resonancia, por ejemplo, de un cerebro, o una resonancia o una radiografía o ecografía, se iluminan determinadas zonas en donde el sistema detecta que hay una anomalía en comparación, por supuesto, a toda la base de datos de entrenamiento con la cual fue entrenada. Lo que agiliza por lo menos a la atención por parte de la persona que tiene que estudiar estas imágenes para poder dar un diagnóstico. En este caso particular, que son sistemas que sí ya funcionan, que sí ya están operativos en instituciones médicas, en espacios de diagnósticos de imágenes, el tema de los sesgos se nota quizás principalmente cuestiones de sesgo de género. Es decir, el sesgo de género que está volcado en las bases de datos de entrenamiento de estos sistemas tiene luego una repercusión en dónde van a tener mayor o menor probabilidades de, digamos, tener más o menor margen de error en el diagnóstico que el sistema va a dar. Es decir, si un sistema está mayormente entrenado por imágenes médicas, por ejemplo, de cuerpos masculinos, posiblemente tenga mucho más error, más margen de error a la hora de alimentarlo con una imagen proveniente de un cuerpo femenino que tenga esta patología, pero que el sistema no esté acostumbrada a verlo en este tipo de imágenes, entonces no lo detecte con tanta facilidad. Por lo tanto, puede haber una falla en un diagnóstico, puede retrasarse la posibilidad de diagnosticar
una enfermedad en una persona por un sesgo del propio sistema, de la forma en la cual está entrenado. Los sesgos de género también podemos verlo en otras áreas que no son de la salud directamente, pero que quizás es más fácil verlo, que tiene que ver con el lenguaje, por ejemplo, con los sistemas de traducción automática, que ya han incorporado esta perspectiva de género para disminuir esos sesgos. Han disminuido también entonces los sesgos a la hora de traducir determinadas palabras, como la clásica de doctor a doctor en masculino en español, o nurse, traducirla a enfermera en el español, porque bueno, el propio sesgo cultural que hay de género en este tipo de vocabulario, en estas palabras, generaba que en la traducción automática por default diera este tipo de resultados. Esto fue incorporado, empresas como Google, con su sistema de traductor automático, ha incorporado esta noción y, por ejemplo, a la hora de traducir un texto, suele sugerir las dos variantes, cosa que un par de años atrás esto no estaba contemplado. En el caso de estas imágenes médicas, algunas de las cosas que traigo así como para tener en cuenta o para destacar, que es que los científicos que trabajan en el desarrollo de estos sistemas, en el área de computación, en el área de imágenes médicas del CONICET, dentro de la Universidad del Litoral, que han estado estudiando cuál es el impacto de este desbalance de género, por ejemplo, en las bases de datos de entrenamiento de rayos X, es que para poder disminuir este sesgo en estos sistemas y poder así entonces mejorar la capacidad que tiene el sistema para realizar un diagnóstico, tiene que ver con mejorar la calidad de los datos, pero no solo por poner más imágenes, por supuesto, que provengan de cuerpos femeninos o cuerpos masculinos, también cuerpos que sean de distintos rangos etarios, porque también hay una, digamos, la población en términos del tipo de imagen, ¿no? De dónde provienen. Bueno, la población de la cual suelen provenir es un rango de edad en general de adultos jóvenes, pero quizás no hay, y esto era lo que me decían algunos de los investigadores que trabajaban con estas imágenes, no hay tanto volumen de imágenes, por ejemplo, provenientes de niños, ni tampoco de adultos mayores, que tienen otras particularidades, que tienen otras condiciones y otros factores que también influyen a la hora de leer esas imágenes o ese tipo de cuerpos, que no son parecidos a los cuerpos de un adulto joven en promedio de 35 o 40 años de edad. Entonces también hablaban como de la importancia de mejorar en términos de volumen de imágenes provenientes de distintos tipos de cuerpo. Y además el problema mayor es el etiquetado, ¿no?, de todo esto, es decir, que en esas bases de datos esta información que esté presente la información de género, que esté presente la información, por ejemplo, de origen geográfico o de zonas geográficas o de regiones de las cuales vienen esas imágenes de estas bases de datos de entrenamiento. Bueno, ya mencionaba también el tema del rango de edad. Y estos serían como los tres como más importantes, pero si uno quisiera disminuir sesgos ampliando este espectro de cuáles son los sesgos posibles, se necesitaría esta información en esas bases de entrenamiento. ¿Cuál es el problema de tener que incorporar esta información en esas bases de entrenamiento? Que teniendo en cuenta que son datos de salud, que son datos sensibles, por ejemplo en nuestra legislación en Argentina, pero que no es la única, y de hecho en la Unión Europea, en el Reglamento de Protección de Datos Personales también, los datos de salud son datos sensibles y en líneas generales en toda la región en Latinoamérica, los datos de salud, así como de orientación sexual, orientación política, digo, hay una serie de datos que son considerados sensibles, requieren de mayor protección. Y el exponerlos en estas bases de datos, por más que uno intentara, por supuesto, no poner un nombre y apellido, que eso ya sería como, digamos, anular absolutamente la privacidad, pero todos estos datos volcados en una base de datos junta, ¿no? O sea, poner edad, sexo o zona geográfica, o lo que permitiría sería
generar dar esa información en forma tan organizada que sería mucho más fácil desanonimizarla en los casos en los que esto, por supuesto, alguien quisiera intentarlo. Y parecería que no fuera algo que fuera a pasar, sin embargo, en los datos de salud, que suelen ser datos muy valiosos en términos de mercado, por lo que suele, ser de interés, ya sea para aseguradoras, para industria farmacéutica, para todo lo que tiene que ver con la industria de la salud en general, suelen ser datos muy valiosos, por lo cual muy fácilmente se requiera de querer desanonimizar este tipo de datos. Entonces ahí es donde es como este equilibrio necesario entre la disminución de sesgos, intentando sumar la mayor cantidad de datos posibles, pero siempre teniendo en cuenta la anonimización y la seguridad de la información en términos técnicos para resguardarla de la vulneración de la privacidad de estas personas. Bueno, creo que estoy más o menos en tiempo, así que eso era como un poco la idea. Cualquier cosa ya podemos conversarlo y cualquier pregunta que haya, lo charlamos. Gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias a vos, Carolina, por compartirnos ideas tan interesantes y sobre casos que efectivamente concitan y nos interpelan desde la atención que nos han merecido también a nosotros. Ayer justamente rondamos en torno al caso Salta también, desde varias aristas. Veo que hay, a ver, abrimos el espacio para preguntas. ¿Alguna consulta, comentario? Bien, Tom, adelante por favor cuando gustes. Muy bien, nada, me encantó. Y son temas que con Carolina hemos charlado en espacios académicos, en espacios no académicos. No, yo siempre lo que me pregunto es si vos crees que puede haber un rol para el Estado que no sea ir de Guatemala a Guatepeor. Es decir, o sea, cómo hacer, digamos, creo que un poco lo que quedó en el aire en las discusiones de ayer era que hay que ver dónde utilizar esta tecnología y dónde no, ¿no? Que en muchos casos parece que se utiliza porque se puede utilizar y no después de un lugar, y en el caso de la salud parece ser incluso mucho más sensible, ¿no? Que en otros espacios que también nos generan un poco de escozor. Si vos pensás que ahí, por ejemplo, el Estado tendría que tener un rol, por ejemplo, controlando, pero a la vez, bueno, tenemos problemas cuando el Estado también tiene nuestros datos y lo vemos a diario. Sí, está buena la pregunta. Creo que pensándolo, digamos, como desde antes, ¿no? O sea, desde un paso previo, no sé si tanto tendría que haber como un rol de control, así dicho como muy lisa y llanamente, pero sí me parece que tiene que haber como quizás desde el diseño de determinadas políticas, establecer estándares mínimos que deberían garantizarse. Primero, una evaluación de impacto que tendría que haber, que creo que es algo que hoy por hoy se está discutiendo en distintos espacios, que es de qué manera realizar esa evaluación de impacto de la implementación de técnicas de inteligencia artificial en distintos ámbitos. Para poder responder esta primera pregunta, que es, ¿se necesita acá? O sea, ¿esto viene acá a resolver un problema real y es necesaria esta herramienta? Porque si no es eso como, bueno, aprendimos a usar el cuchillo y lo usamos para todo, cuando quizás hay otras, ¿no? Digo, quizás en una hoja uno no corta con un cuchillo, sino con una tijera. Entonces, bueno, ¿es necesario la inteligencia artificial para todo? La primera respuesta es que no, para todo seguramente no. Y hay un montón de problemáticas que podrían abordarse desde otro lugar que ni siquiera se necesitarían tecnología, porque a veces el problema va por otro lado, ¿no? Va por educación, o sea, van por otras cuestiones que no tienen nada que ver con esta implementación. En el caso particular de salud, y por eso yo hacía la comparación de los dos casos, porque me parece muy distinto pensar en una supuesta tecnología para predecir algo, ¿no? Que me parece que está fallando ya desde la concepción de la idea, ¿no? Tratar de predecir algo solo basado en datos, sin tener en cuenta, primero que uno realmente no puede tener una bola de cristal, no puedes anticipar de esa como esa cosa de
la predicción. Sí, por supuesto, uno puede prevenir, que eso era lo que en ese momento también se intentaba desde otra política, ¿no? Que era la regulación de la ley del aborto, era como otra idea de la educación sexual más integral en ese sentido, y ahí no teníamos inteligencia artificial, y sin embargo la idea era resolver un mismo problema. Pero me parece que en el caso, por ejemplo, de lo que es diagnóstico de imágenes, sí podría ahí haber una bajada concreta desde un Estado que plantee un estándar, como hoy por hoy hay diseños de estándares para cómo llevar a cabo una seguridad de la información en el Estado, que todavía no está implementado en términos generales porque es algo bastante reciente, pero que posiblemente si lo aplicaran no tendríamos tantas filtraciones de datos de ciudadanía de distintos organismos públicos. Pero bueno, como partir de una base, por un lado evaluación de impacto, para efectivamente saber si eso que se quiere implementar va a ser una mejora en lugar de, como dijiste, ¿no? Guate peor, que no vulnere derechos y que no esté siendo quizás también mal utilizada una herramienta que no viene a resolver nada. Y además el tema de la seguridad, ¿no? Plantear, bueno, garantías de determinados procesos, que se tengan en cuenta cómo se van a registrar esos datos, cuáles van a ser esos datos, quiénes los van a administrar. Dentro de lo que es nuestra propia ley, hay algunas cosas que ya están ahí, que tienen que ver con no exportar esos datos, por ejemplo, no almacenarlos en servidores afuera, porque así esto no le pertenece entonces a empresas transnacionales y que puedan hacer con eso lo que quieran, sino que se resguarden dentro de nuestro territorio para que estén así bajo la tutela de la ley de protección de datos personales de acá. Yo creo que eso sí se podría hacer como desde ese lugar, y después posiblemente lo que es podría pensarse en auditorías en determinadas áreas sensibles, como que tengan que hacer una rendición de cuentas, ¿no? Digo, como, bueno, cierta transparencia de procesos, de protocolos y rendición de cuentas. Eso creo que podría ser. Perfecto, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, inquietud que le quieran plantear a Carolina? Adelante, Matías, por favor. ¿Qué tal? Yo me sumé tarde, pido disculpas, hoy terminé tarde, pero encantado de volver a participar. Buenas tardes a todos. Escuché la última parte y me interesó la parte de salud. Eh, Respecto a regulación, está el caso que me parece interesante, que yo trabajo en ciberseguridad principalmente y hay una ley en Estados Unidos que es la Health Insurance Portability and Accountability Act, que es una ley del 96, que lo que hace es desde este punto, ¿no? Que quería agregar que lo que hace es, cuando hay una filtración de datos que tienen que ver con el sector salud, obliga a las empresas a las cuales se les ha filtrado esos datos o que han tenido esa brecha de datos a notificarle a las personas, ¿no? A los ciudadanos. Y que yo no sé si en Argentina realmente, porque no lo sé sinceramente, pero estaría bueno, ya debe haber leyes que tengan que ver con ello y que se puedan adaptar quizás al espacio digital y trabajar en eso, ¿no? En trasladar lo que ya está. No sé qué piensa Carolina al respecto, pero me parece interesante. Para decir, bueno, si los datos tuyos se me filtraron, por lo menos, ¿no? Doy cuenta de qué sucedió y que vos puedas hacer algo con ello o que tengan esa responsabilidad, ¿no? Esa accountability. Está bueno lo que decís, Matías. Sí, en realidad en nuestra ley actual, la ley de protección de datos personales de Argentina, que ya tiene más de 20 años, no está contemplada esa responsabilidad, no tienen la obligación de notificar la notificación de incidente de brechas de seguridad, o sea, de pérdida de información. Y de hecho en el último año pasó con una compañía como por ejemplo con OSDE, que es una prepaga, en donde no tuvieron ni la mínima delicadeza, a pesar de que fue una información sumamente pública, se publicó en todos los medios de comunicación, la compañía no se comunicó con sus clientes desde ese lugar. Y en este momento se está llevando adelante un debate para un proyecto de ley de protección de datos personales para debatirlo posiblemente el año que viene, pero bueno, ya está este proyecto que se presentó, que de hecho se hizo una muy breve consulta pública de pocas semanas, pero que se abrió a la posibilidad de que cualquier persona pudiera
hacer recomendaciones sobre qué cosas mejorar de los aspectos de la ley. En el texto original del anteproyecto está contemplado la notificación de incidentes en estos términos que vos lo mencionaste. Lo que estaría bueno si esto se llevara adelante el debate y se aprobara la ley, en la reglamentación y todo, digo, seguramente lo van a tener que reglamentar para ver de qué manera se lleva a cabo, pero sí ahí le da la responsabilidad no solo de, bueno, después de que esto pasó tenés que hacerlo, sino la obligación de notificar esos incidentes, es decir, hacerlos públicos, porque bueno, eso también incluso le da hasta más o menos valor a esa compañía de acuerdo a cómo maneja esos datos, ¿no? Esta falta de información para muchos es muy valiosa, aprovechar que no tienen que notificar.